buenas noches, ¿cómo están? Hay muchas formas de analizar una sociedad, de ver cómo es una sociedad, cuán justa o injusta es. Por ejemplo, por cómo trata a las mujeres es una forma, por cómo trata a los más vulnerables, por cómo trata a los chicos y a las chicas, por cómo trata a los adolescentes. Y hay otra forma de cruzar la sociedad completa y ver en qué estado está, que es ver si discrimina o no discrimina, cómo trata a las minorías, y cómo trata inclusive si discrimina o no a veces a las mayorías. Estamos con Pedro Mouratian, que es interventor, presidente del Instituto contra la Discriminación, depende del Estado argentino. Y uno de los cruces que vamos a hacer con Pedro, o vamos a hacer varios cruces con Pedro en todo caso, esa es la idea, Precio. Pedro, gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vos dirías que la Argentina, la sociedad argentina, como sociedad primero, y después te preguntas si es una diferencia entre sociedad y Estado, pero como sociedad, ¿es muy discriminadora, poco discriminadora o es imposible de decirlo? Digo, no hay punto de comparación. Es muy difícil encauzar, digamos, o encasillar, digamos, una sociedad si discrimina o no discrimina. La sociedad argentina discrimina como discriminan todas las sociedades. Todas. Todas las sociedades. En algunos casos se discrimina más a algunos determinados grupos vulnerados, en otros a otros. Pero en definitiva las sociedades en general, el ser humano como conducta y como práctica social, tiene muchas prácticas discriminatorias. Lo que yo siempre vengo planteando que en nuestra sociedad, en la Argentina, en estos años ha habido un empoderamiento de los grupos vulnerados fundamentalmente de la sociedad, que históricamente habían sido cercenados en muchísimos de sus derechos, ¿no? Y también había una falta de conciencia respecto de la sociedad, respecto a cuáles eran esos derechos que habían sido vulnerados. O sea, inclusive pensando bien, digo, ¿no? Como sociedad, decir, bueno, yo no sabía que haciendo tal cosa o tal práctica lo que estaba haciendo era discriminando al otro. Entonces, lo primero que habría que decir es que se logró primero instalar el concepto de la discriminación como un hecho negativo, ¿no? Y no el discriminar solamente como discernir una situación y decir, bueno, yo discrimino porque elijo tal cosa o tal otra. Eso ya... ¿Discriminar qué es? Discriminar, lo que pasa es que el concepto, tal cual nosotros lo entendemos, tiene que ver, sí, con menoscabar en derechos, digo para decirlo muy sintéticamente, porque es mucho más complejo, pero menoscabar en derechos a otra persona ¿sí? Y ahí entrarían las arbitrariedades sobre la cual uno construye esa discriminación por su origen étnico, por su nacionalidad, por su color de piel, por su nivel socioeconómico, por si es una persona con discapacidad, por si convive con VIH, en fin, un montón de motivos sobre los cuales se construye esa discriminación. Ahora, lo que nos ha ocurrido en la Argentina en estos años es que hemos construido, digamos, hemos empoderado, para decirlo mejor dicho, a muchos de esos grupos que habían sido excluidos de la sociedad. Entonces, al estar excluidos, a no tener voz, no tener palabras que se escuchen, a no poder realmente manifestarse y a no tener la legislación necesaria para poder manifestarse o para poder sentirse amparados, lo que había era una discriminación permanente que había sido naturalizada. Claro. Entonces, nadie pensaba que se estaba discriminando a los afrodescendientes porque dentro del imaginario colectivo no existían afrodescendientes en la Argentina, o los pueblos originarios eran cosas del pasado, o las personas que tenían algún tipo de, digamos, discapacidad, no se las veía como sujetas de derechos, sino que, en definitiva, bueno, tenían un problema, una dificultad y uno debía ayudarlas. Y no, claro, ayudarlas a ellas, ¿no? A esas personas, y no pensarlas como sujetas de derechos de las cuales uno tiene que trabajar por su autonomía, por ejemplo. Entonces, todos estos conceptos, todas estas prácticas lo que han hecho es que hoy nosotros tengamos conciencia de lo que es la discriminación, que veamos eso como un hecho negativo y que trabajemos en consecuencia. Por eso es muy difícil decir, yo creo que hoy hemos roto una barrera que existía en su momento, que era naturalizar y dar por hecho que las cosas eran de una determinada manera. Hoy tenemos una legislación que ampara y que incluye a todos esos grupos, y por el otro lado creo que la sociedad ha tomado conciencia en muchas cosas, y eso es producto de trabajo de muchos años y de un Estado que ha estado presente, ¿no? Y tratando del tema de la discriminación como un tema de Estado, como un tema en donde realmente hay que poner políticas y políticas públicas muy activas para que la sociedad sea de otra manera. ¿Discriminar es una actitud ética, es una violación de la ley o es ambas cosas al mismo tiempo? Bueno, nosotros lo planteamos eso, cómo percibe la sociedad en el mapa que hicimos sobre la discriminación que presentamos en diciembre del año pasado, sobre cómo lo veía la sociedad eso, ¿no? Si era una falta de educación, si era una cuestión moral, por ejemplo, si era una violación a los derechos humanos. Yo creo que es una conjunción de muchas cosas, ¿no?
creo que hay que pensar en la discriminación, primero como una violación a mis derechos, ¿sí? O sea, a mis derechos como ser humano para tener las mismas posibilidades que tiene cualquiera, independientemente de cuáles son mis características, sean físicas, intelectuales, de nacimiento, cuáles sean. Y por el otro lado, en muchos casos tiene que ver con un concepto que nosotros siempre lo trabajamos porque hablamos del racismo y siempre uno entiende el racismo como una cuestión en donde se plantea solamente el tema de los afrodescendientes, ¿no? o el tema de los pueblos originarios en nuestro caso. Y el racismo es una ideología, ¿no? que plantea una cuestión que no existe, que es el tema de las razas, que ha quedado demostrado, ¿sí? Que no existen las razas como tal, porque no hay una supremacía de un grupo étnico sobre otro. Entonces, ese concepto sobre el cual yo creo que yo puedo más que vos, soy más que vos, hace que yo tenga conducta en donde si vos tenés VIH o tenés algún tipo de identidad que a mí no me gusta, yo creo que yo tengo más derechos sobre vos. Por otro lado... O sea, hay un tema de ejercicio de poder ahí. Por supuesto. Y de abuso de poder. De abuso de poder, en donde es la negatividad de la otredad, en definitiva, ¿no? O sea, desconozco al otro porque yo, digamos, no te reconozco a vos como tal, como persona que tiene los mismos derechos que tengo yo, entonces por eso yo me puedo dar el lujo de discriminarte. No existís de la cancha, pero sacado de cualquier parodia, sino en términos reales. Exacto. Por eso no existís. Exacto, exactamente. Entonces, el tema de la negatividad de esa otredad es, digamos, la base y el sustento sobre el cual se construye después el acto discriminatorio, ¿no? Para nosotros es fundamental eso, es fundamental el poder empoderar a esa sociedad, porque decir sí existo, digamos, ¿no? O sea, yo estoy, no importa cómo pienso, lo que soy, cuál es mi origen. ¿Y siempre es delito la discriminación? No siempre, de acuerdo a la ley, no. A veces hay ciertas cosas que están mal y uno no tiene que hacerlas porque está mal socialmente. No, primero que no todo es discriminación. ¿Es correcto que esté mal? Okay. Primero que no todo es discriminación, la arbitrariedad en sí, digamos, alimenta la discriminación, pero no es necesariamente discriminatorio el acto, porque tiene que estar también de alguna manera sujeta al motivo, ¿no? O sea, vos podés ser arbitrario en una decisión, sin embargo eso no tiene que ver con mi condición de mujer o de gay o de lo que sea, o sea, tiene que ver con una arbitrariedad. La decisión puede ser injusta, pero no es discriminatoria, claro. O sea, más allá del objeto, más allá de quién es discriminado o discriminada sería. Claro, pero es que nunca podés... O sea, nunca se puede separar para que exista la discriminación como tal al sujeto de todo eso, ¿no? Porque su pertenencia hace que sea o no sea discriminatorio. Así que, bueno, no siempre, y de hecho la ley, que es una ley que creo que estamos en plena etapa de trabajarlo para modificarla, porque la ley 23.592, que es la ley de actos discriminatorios, es del año 1988, es una ley que ha quedado ya en la historia, digamos, no tiene hoy... muchas de las herramientas que se necesitan para poder afrontar políticas de Estado referidas a la lucha contra la discriminación. Bueno, se está trabajando, nosotros el año pasado presentamos un proyecto, hay muchas organizaciones sociales que presentaron proyectos en la Cámara de Diputados, de senadores, y hoy estamos nosotros trabajando conjuntamente entre todos para realmente tener una ley que vea y contemple cada una de estas situaciones y que tenga que ver con nuestra sociedad hoy, ¿no? Y no de hace 20 o 30 años atrás. Pedro, vos hablaste de un informe del 2013, yo lo tengo acá, del Mapa Nacional de la Discriminación 2013. Hay un cuadrito que dice tipos de discriminación, percibidos, experimentados y denunciados. Este es el cuadro. Yo voy a entrar igual en detalle y te voy a preguntar algunas cosas. Acá aparece un orden del 1 al 14 y dice percibido, experimentado y denunciado. A ver si entiendo bien. Percibido es lo que yo creo que pasa. Experimentado es lo que me pasó a mí, si me encuestan. Lo que te pasó a vos, porque el experimentado tiene dos aperturas, digamos. Una que es la sufrida o la presenciada. Está bien, o sea vos podés estar en la puerta de un boliche y a un chico lo dejan entrar y a otro muchacho no, entonces no te pasó a vos, pero al otro chico no lo dejan entrar, vos lo viste. Es algo que viste, no claro, es una idea. Lo has experimentado como hecho, pero no lo has vivido. Perfecto. Tercera columna, lo denunciado. Y acá veo que en el orden, del 1 al 14, que yo debo suponer, vos me corregirás, que es
cantidad de Exacto. veces que aparece en la encuesta. ¿Cuántos casos fueron los encuestados primero? Este trabajo fue el mapa nacional contra la discriminación, de la discriminación en la Argentina, es un trabajo Sí. que se hizo conjuntamente, porque esto también es importante decirlo, ¿no? Con 27 universidades nacionales, que no es un hecho menor, digo, conveniar con 27 universidades nacionales para poder realmente hacer un relevamiento territorial sobre 14.800 casos en todo el país. Que es mucho. Que es mucho para una encuesta, digamos, para un... No, yo digamos, le digo a los que nos están viendo que 14.800 es mucho. Las encuestas políticas buenas suelen tener, las buenas, no las malas, suelen tener cuando hacen campo en serio, 2.500. Sí, entre las 2.000 y muy 3.000. buenas, ¿no es cierto? Es así, 3.000, tal cual. Y en este caso, no solamente tiene la diferencia todavía de ese tipo de encuestas, está hecho en forma personal en territorio. O sea, no es que se hizo en Buenos Aires o en una oficina por teléfono. Se hizo en forma presencial, con entrevistas que duraban más de una hora en algunos casos, con una encuesta realmente muy importante y transversal, porque digamos, cada una de las preguntas estaba compuesta de tal manera que transversalmente era posible poder después generar otros indicadores, lo que hace todavía más importante el mapa. Y por el otro lado, lo planteamos de esta manera que vos lo presentabas recién muy bien, ¿no? Por un lado lo percibido, por otro lado lo experimentado y por otro lado las denuncias, que de ahí surge lo que nosotros recibimos como denuncias. Y la verdad es que es muy, muy significativo ver cómo tanto lo percibido, ¿no?, como lo experimentado tienen indicadores bastante similares. Pero no iguales. Pero no iguales. Sí, ¿Dejás ver el ejemplo? Sí. Mira. Primero en orden en cantidad. Lo percibido es nivel socioeconómico. Es decir, que vos corregime cualquier cosa, yo voy explicando. Nivel socioeconómico percibido es, yo sé, o siento, o me parece que, cualquiera de las cosas, los más discriminados son, supongo que los más pobres, ¿no es cierto? Exactamente. Lo experimentado en este caso es nivel socioeconómico. O me pasó a mí, o vi que le pasaba a Pedro Muratián que lo discriminaron por pobre. Por pobre, exacto. Lo denunciado no es primero. O sea, aquí no hay denuncias por vulneración, por discriminación a los más vulnerables socialmente. Es personas con discapacidad. El segundo caso es, lo percibido es que hay discriminación por sobrepeso o por obesidad. Lo experimentado, es decir, la columna de quien sufre más, no quien piensa que otro sufre, sino quien sufre o vio sufrir, son los migrantes. Migrantes son externos, supongo, ¿o no? Migrantes son todos aquellos que han venido de otros países. De otros países, sí. Bien. Y la denuncia acá no coincide, porque la forma de pensar o la ideología es la denuncia. Quiere decir que hay coincidencias, grosso modo, pero si la afino, la coincidencia más fuerte de todos, me parece a mí, es que lo que se percibe es que los más discriminados son los más pobres y lo que se experimenta es que los más discriminados son los más pobres. En el resto empiezan las diferencias. ¿Por qué, por ejemplo, se percibe en segundo lugar que hay una discriminación por sobrepeso o por obesidad? Y si yo me fijo, la experiencia de haber sido discriminado por sobrepeso o por obesidad está en quinto lugar, no en segundo. Y si voy al tercero, mira vos, la denuncia de sobrepeso o obesidad es la última. Está en último lugar. Quiere decir que prácticamente nadie la hace. En segundo lugar, la gente piensa que es causa de discriminación. En quinto lugar, la sufre como discriminación. Y recién en el lugar número 14, la denuncia. Bueno, esto, digamos, es muy interesante el mapa porque nos permite ver, primero, cuáles son los grupos sobre los cuales todavía hay que trabajar mucho en el empoderamiento. O sea, las personas con nivel socioeconómico bajo generalmente no se sienten empoderadas y no sienten que tienen esos derechos para los cuales uno genera instrumentos como un organismo como el INADI o la Defensoría del Pueblo, cualquier otro mecanismo que crea el Estado, que sirve, digamos, para defenderse, para poder ir y realmente reclamar por los derechos que cada uno siente que son vulnerados. Lo que está marcando eso es que cuáles son esos grupos que sienten que se van empoderando y sienten que hay leyes y normas que lo amparan, ¿no? Porque en definitiva es eso. ¿Cuál de las tres columnas marca eso? ¿La de percibido, experimentado o la denunciado? No, bueno, las dos primeras poder. te das cuenta que si el pobre no hace la denuncia es porque siente que no tiene derecho a hacer la denuncia. Claro.
Claro. Las personas con discapacidad hacen la denuncia porque tienen hoy, a través de sus organizaciones sociales y a través de, digamos, de un montón de acciones concretas que del propio Estado también se fomentan, sienten que tienen mayor posibilidad de poder hacer la denuncia porque hay instrumentos que el propio Estado también va promoviendo para que realmente exista una inclusión real y frente a algún tipo de discriminación, las personas con discapacidad se presentan y hacen la denuncia. Sin embargo, es muy interesante ver que también dentro de la percepción, las personas con discapacidad, vos no la percibís como que son discriminadas. Claro. Sí, porque aparecen en el quinto, sexto lugar. Exactamente. Entonces, y lo mismo pasa con lo experimentado, pero ¿por qué? Porque las personas con discapacidad, digamos, ¿sí? Todavía no han terminado de empoderarse, ¿sí? Hay muchos que sí, y por eso presentan la denuncia, pero después hay un montón de gente que no siente todavía que tenga derechos a poder presentarse y reclamar por los boletos para los medios de transporte o la accesibilidad en determinados ámbitos públicos, el tema del empleo. Digo, cuando uno empieza a analizar cuántos derechos de ellos se siguen vulnerando, cuánto de su autonomía todavía está digamos, en el debe, uno entiende que todavía la percepción de la sociedad sigue siendo una percepción antigua, digamos, ¿no? O sea, las personas con discapacidad son las personas que hasta no hace mucho la propia familia todavía les costaba poder mostrarlas en la sociedad y que se integren y que trabajen y que estudien como cualquiera. Pedro, ¿cuál sería un caso experimentado, ya no percibido, de discriminación por nivel socioeconómico? Bueno, el no acceso a un montón de cosas ya de por sí los plantean como digamos, como una necesidad que ha sido violentada, ¿no? O sea, vos, desde el momento en que vos no tenés acceso a determinadas cuestiones digamos, no tener determinados ingresos económicos o por vestirte de una manera o por plantearte la imposibilidad de poder acceder a determinados, no sé, lugares de esparcimiento, no poder trasladarte, o sea, hay un montón de situaciones, sin contar la discriminación real que existen hacia los pobres respecto a que no tienen derecho o que ellos, digamos, la misma sociedad lo vive permanentemente. Es muy llamativo como muchas veces a los pobres, por el solo hecho de ser pobres, no se los rechaza, directamente se los rechaza. Esa es una. La otra es la espera. Javier Aullero lo tiene muy estudiado esto. Bueno, la espera ni hablar. Vos fijate el trato que se le da muchas veces en los desarrollos que el propio Estado, muchas veces, por ejemplo en la ciudad, ¿no? Los mejores o las cosas más de mayor avanzada, con mejor comodidad, mejor confort, generalmente se dan en los barrios más acomodados de la sociedad, no se dan en los barrios pobres, ¿no? En los barrios pobres, las villas todavía siguen, digamos, siendo ámbitos donde, por ejemplo, si querés un ejemplo concreto, tiene que ver con el no acceso de las ambulancias en las villas de emergencia, ¿no? En las zonas donde la gente, digamos, quizás lo necesite más muchas veces y sin embargo no está. Y las ambulancias no entran. En lo experimentado, Pedro, es primero a nivel socioeconómico, segunda causa de discriminación, migrantes, tercero, color de piel. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo aparece lo de color de piel en las encuestas? Bueno, ahí se mezcla porque el color de piel tiene que ver con la nacionalidad, tiene que ver con, con el origen, digamos, generalmente tiene que ver con si son afrodescendientes o son de algún pueblo originario o algún migrante de algún país que su aspecto, digamos, salga de ese modelo heteronormativo europeo, ¿no? Con lo cual nosotros fuimos construyendo nuestro imaginario, nuestra sociedad actúa en consecuencia. Y después, vos fijate que después hay muchos estereotipos sobre eso, se construyen muchos estereotipos y lamentablemente la sociedad sigue tomando esos estereotipos y no rompe con eso, ¿no? ¿Y por qué lo sigue tomando? ¿Son estereotipos? ¿Son prejuicios? Mira, tuvimos un caso de nosotros seguimos mucho el tema de las campañas de publicidad de las distintas empresas, ¿no? Privadas que hacen, y había una de una compañía de seguros que cuando quiso poner
era de una compañía en donde el que actuaba era un jugador de fútbol, que es Martín Palermo, un ex jugador de fútbol, que siempre se lo reconoció como el optimista, ¿no? Del gol, le decían y eso. Entonces, jugando con eso, lo que decían es como que era optimista porque él le daba su llave a un grupo de chicos que su aspecto, digamos, tenía que ver con chicos que podrían ser de algún nivel socioeconómico bajo, con características hasta en su vestimenta y en su color de piel que daban, ¿no?, a eso. Entonces, seguimos reforzando esos estereotipos. O sea, lamentablemente la sociedad argentina sigue reforzando esos estereotipos. Cuando nosotros, cuando hay gente que teme si ve chicos que están vestidos de una manera o con la gorrita, o la capucha y demás, digamos, seguimos reforzando estereotipos. Lamentablemente eso no nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque es más fácil. Primero, es más fácil porque aquí está identificado. Vos identificás las personas y las segmentás y sobre eso construís después. Y después porque creo que todavía queremos seguir teniendo ese modelo heteronormativo en donde el modelo de sociedad es uno solo, ¿no? Es el modelo que cumpla en donde vos salís de ese modelo ya tenés problemas. O sea, y bueno, y eso pasa con todos estos grupos que nosotros hemos relevado y sobre los cuales construimos los indicadores, en donde evidentemente salir de ahí cuesta mucho. El Estado hoy es un Estado presente que ha trabajado y trabaja mucho, desde el INADI como de tantos otros organismos. Lo que hemos logrado es que esto se pueda visibilizar. Hoy ya todo el mundo sabe que no podemos, ¿no?, seguir discriminando, que no podemos, a pesar de que lo hagamos, sabemos que está mal. Hemos logrado la negatividad de la discriminación como tal, digamos, ¿no? O sea, como un hecho negativo y que, digamos, es políticamente incorrecto. Ahora lo que tenemos que hacer es que eso realmente se transforme en una convicción por parte de nuestra sociedad. En muchos lados lo hemos logrado. Si pensamos lo que era la sociedad argentina hace unos años y lo que es hoy, creo que hemos avanzado en ese sentido. Las políticas públicas que se han implementado creo que han dado muchos resultados. Y en otro lado, seguimos fomentando y alimentando. Creo que cuando se trata de mostrar a la inmigración vinculada a la delincuencia, digamos, estamos en problema. Cuando se busca a los pobres vinculados a la delincuencia, estamos en problema. Y nos olvidamos, ¿no?, muchas veces, porque creo que las personas que con más plata se han quedado en nuestro país no han sido los pobres, sino han sido los ricos, y si no, habría que empezar a pensar qué es lo que pasó en nuestra historia y lo que pasó precisamente con los ahorros de tantos y tantos argentinos y argentinas en los años 2000, cuando realmente los bancos y el sistema financiero se quedó con el ahorro de gente de toda su vida. Entonces, me parece que a veces tenemos una memoria muy frágil y nos cuesta, ¿no? Nos cuesta volver sobre esa realidad. Muchas gracias por la explicación. Pedro Moratián, del INADI. Faltan muy pocos días para las elecciones en Brasil. Seguimos con Lula, que dice que la democracia es movimiento perpetuo y que la política no es pacto de silencio. Hasta el domingo y muchas gracias.